Bienvenidos, continuando con los tutoriales de la enseñanza de la matemática, o vamos a hablar sobre un estudio de un caso hipotético en una aula de clases de matemática universitaria. Vamos a hacer un estudio teórico. Espero eh, desarrollar algunas de mis ideas de cómo esto puede mejorar en esta clase. Eh, Así que bienvenidos, comenzamos. Primero vamos a ver las características de esta clase. Vamos a hablar primero del profesor, dominio de todos los contenidos de la asignatura, da explicación detallada de los contenidos de la clase, responde las dudas de los estudiantes sobre cualquier tema de la clase y manifiesta su disposición a seguir haciéndolo hasta que no exista alguna duda. ¿Okay? El profesor responde todo, explica todo y presenta un gran dominio del tema. También advierte constantemente sobre no preguntar algo que no entienda del tema que se está tratando y sus posibles consecuencias. Advierte constantemente sobre qué pasa si se deja pasar lo que se está hablando y no se entiende a su totalidad. ¿Qué puede pasar? También este profesor da forma de obtener nota extra fuera del plan de evaluación formal. Bueno, esas son todas las cuestiones que podemos ver o hablar del profesor. Ahora vamos a hablar de los alumnos. Hacen preguntas a veces de forma espontánea y otras por advertencia del profesor que les recuerda lo que podría pasar si no preguntan. Cuando el profesor pregunta que se entienden algún punto específico del tema tratado, hay muchas afirmaciones. Luego de un tiempo se hacen preguntas sobre, ya dicho, sobre ese punto, quedando claro que no se había sido entendido todo el tema en su cabalidad, en su totalidad. La mayoría de los estudiantes parecen estar atentos al profesor y al móvil o la tablet. Que cuando ya vamos a ver esta parte, recursos utilizados, dados por la universidad, la pizarra nada más da una pizarra crítica y marcadores cuando los da. Puesto por el profesor, que pone el profesor pone a disposición la tablet, su teléfono móvil y también tiene que poner los marcadores. Puesto por los estudiantes, bueno, teléfono móvil o tablet, cuadernos, lápices. El modelo de enseñanza, el aprendizaje utilizado, básicamente es conductista, con algunos destellos cognitivos. Eh, Esto viene marcado por el video anterior. Eh, Origen de los contenidos dados, es de un libro digital de matemática que leen tanto el profesor como los alumnos durante la clase, según cómo vaya desarrollándose la misma. Estos contenidos del libro, que incluyen teoría, ejemplos y ejercicios propuestos, a veces son escritos en la pizarra. Resultados esperados por el profesor. El profesor espera que haya un bajo rendimiento académico por parte de los alumnos, aprobando un pequeño grupo de estos. Esto es lo que el profesor vaticina, porque está viendo cosas similares que le han pasado con sus secciones anteriores y esta estaba mostrando las mismas conductas. Entonces, bueno, vamos a seguir viendo algo de este. Ok, entonces, para ponernos en contexto, ya vimos la clase, de qué trata, vimos la característica del profesor, vimos la característica de ese, um, esos alumnos, pero vamos a hablar un poquito de
¿Quiénes son los estudiantes universitarios venezolanos? Vamos a ver, acá hay unos estudios, vamos a enfocarnos un poco para, para ver qué nos dicen. Se define el estudiante universitario como un joven con edades entre 15 hasta 24 o 29 años de edad. O sea, acá tienen características diferentes, aspectos económicos, sociales, demográficos, formación preuniversitaria, entre otros, los cuales influyen para progresar o no en su carrera universitaria. En el caso de Venezuela, según Tineo, en el año 2002, el estudiante universitario venezolano presentaba ciertas características particulares como los graves problemas económicos del país. Muchos estudiantes tienden a trabajar para ayudar a su familia a subsistir. Imagínense, este Tineo de 2002, todavía no había ocurrido la crisis económica, el boom de la crisis económica o su pico máximo que, que ha vivido Venezuela. Imagínense, ya en aquella época ya estaban a cuesta arriba. También hay un gráfico, está esta cruz, donde el éxito sería el norte de esa cruz y el fracaso sería el sur. Eh, También vemos que la parte eh, derecha de la cruz, eh, la individualización del compromiso, y la parte izquierda es la adhesión a la institución o el compromiso que puede tener ese alumno. Y acá vemos que los alumnos eh, presentan eh, muchos, cuando son nuevos, eh, cuando tienen éxito o empiezan el éxito, es porque son tácticos, flexibles, son de tiempo parcial, y cuando fracasan es por la ausencia, porque son alumnos itinerantes o porque los estudiantes están desmotivados. ¿Okay? Uno como profesor, si el alumno no viene o es itinerante, uno no puede hacer nada, pero si puede hacer algo para motivarlo, para que no fracasen. Entonces, podemos ver que en esta parte eh, podemos hacer algo, especialmente los alumnos nuevos que están empezando a estudiar. Luego, eh, los alumnos que tienen compromiso a tiempo completo son los que usualmente tienen éxito, los que están comprometidos con estudiar y hacer su carrera. Y obviamente están los que siempre fracasan porque abandonan. ¿Okay? Entonces, bueno, de todo lo que vimos aquí, lo que nosotros como profesor podemos tenderle en parte a la mano es a motivarlos, ¿okay? Para evitar que la demotivación les gane el terreno. Entonces, bueno, ¿qué otra cosa podemos ver de ese perfil? Ya vimos allí que pueden haber alumnos de 15 hasta 29 años, según este estudio, acá en estudiante universitario de Venezuela. Vamos entonces a hablar sobre también del perfil del alumno, cómo es el estado del desarrollo del cerebro, según la edad de estos alumnos. El Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos dice sobre el cerebro de los adolescentes lo siguiente. Vimos en la lámina anterior que decía que los alumnos universitarios venezolanos podían estar desde los 15 años hasta los 29, ¿no? Bueno, acá usualmente cuando se habla de adolescencia, eh, siempre se habla de quién es un adolescente, quién es un joven o la juventud. La adolescencia acá se estila que hasta los 18 años, después viene la juventud. Eh, pero lo que sí tenemos que ver que esto es algo con mucho
Medición social. En muchos países una es una edad, que otra es otra. Usualmente es algo, como ya dije, era social, no tiene nada que ver con la biología. Se considera que uno es mayor a los 21, que otro a los 20, inclusive la Organización Mundial de la Salud dice que la adolescencia dura los 20 años. No hay un consenso mundial. Eh, por eso voy a hablarle esto del cerebro humano de los adolescentes eh, desde un punto de vista biológico, médico, como lo tratan acá este, el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, para no entrar en otros detalles. ¿Okay? Dice lo siguiente: el cerebro termina su desarrollo y de madurar entre los 25 y los 30 años, comprendido entre la edad que habla el estudio anterior, que decía que era de 39. La parte del cerebro detrás de la frente, que se llama corteza prefrontal, es una de las últimas partes en madurar. Esta área es la responsable de las habilidades como planificar, establecer prioridades y tomar buenas decisiones. ¿Okay? Sabemos ya por eso que los adolescentes y los jóvenes siempre adolecen de eso. ¿Okay? El cerebro adolescente tiene una capacidad asombrosa para adaptarse y responder a nuevas experiencias y situaciones. Tomar clases desafiantes, hacer ejercicio y participar en actividades recreativas como el arte, la música, puede fortalecer los circuitos cerebrales y ayudar al cerebro a madurar. Okay, así como tiene problemas para planificar, establecer prioridades, tomar buenas decisiones, también tiene una gran plasticidad, ¿ok? El cerebro. Entonces, en esta parte, entonces, ahí vamos viendo qué no pueden hacer los alumnos, ¿ok? Los niveles de melatonina permanecen altos hasta tarde en la noche y no bajan sino hasta más tarde en la mañana, lo que puede explicar por qué pueden quedarse despiertos hasta tarde. Muchos adolescentes no duermen lo suficiente, lo que les dificulta prestar atención, controlar sus impulsos y desempeñar bien en la escuela. ¿Ok? Bueno, esta es otra pata que le falta a la mesa, otra guinda al pastel, que si no duermen bien, si no descansan bien, no pueden prestar la debida atención. Y nosotros, los profesores, alumnos que no prestan atención, entonces vamos viendo un poco de quiénes son esos alumnos de la clase. Siempre hay que estar claro, uno de los fundamentos para decir o planificar cualquier acto didáctico, siempre tiene que tomar en cuenta a quién yo le estoy dando clase. ¿Okay? Eso me determina a mí la profundidad del contenido y también el tiempo que yo le voy a dedicar a ese alumno a dar clase. Entonces, eso es importante. Vamos a continuar entonces. Acá vamos a hablar ya de una vez de la propuesta didáctica para este caso hipotético. Lo primero que propongo es establecer los números de páginas a leer y estudiar del libro antes de iniciar la clase. ¿Okay? Se propone tomar en cuenta la duración del semestre, la coincidencia del contenido programático de la asignatura con los temas contenidos en el libro y la experiencia del profesor. Poner esas tres patas de esa mesa. ¿Para qué? Para poder establecer las páginas que se van a leer y estudiar antes de cada clase. El profesor tiene que de una vez, antes de empezar la clase, decir, voy a dar de la página 20 hasta la 25 hoy. Y eso es mi meta. Eso es lo que yo voy a hacer. Eso es lo que yo tengo planificado. Y además debe informar a los alumnos los números y los contenidos que van a abordar dichas páginas al comienzo de la jornada de clase. Voy a dar, esto es lo que yo voy a hacer hoy y
Y esto es nuestro objetivo, nuestra meta. ¿Ok? Otra cosa que propongo es minimizar las distracciones, en especial durante la lectura del libro. Esto es un aspecto muy importante, ya que el efecto dinámico que se busca con el que cada alumno vaya leyendo el contenido del libro al mismo ritmo que el profesor se pierde si los alumnos se distraen con el teléfono, que supuestamente están usando para leer. ¿Okay? Muy dinámico, no escribir en la pizarra, parar, leemos. Pero ese dinamismo puede tener allí una parte negativa si los alumnos se distraen con el mismo teléfono, le está llegando el mensajito, le está viendo algo en Instagram. Eso lo vamos a ir viendo qué podemos hacer. Realizar una lectura clara y pausada, haciendo referencia a los puntos importantes. Las frases o párrafos que requieran un análisis más exhaustivo pueden ser copiados en la pizarra, cuaderno de los alumnos o aplicar otro método. Se quiere evitar estar adelantado o retener la página en el libro digital. Cuando se requiere alguna información importante al momento de explicar algo, en cualquier momento de la clase, ¿ok? No, o sea, se busca no estar para adelante, para atrás. ¿Dónde estoy? Dime. Tener esas frases ya escritas en la pizarra o ese teorema o esa identidad que vamos a hacer, identidad trigonométrica, lo que vayamos a tenerla allí y ya sabemos que la vamos a usar en el ejercicio o lo que se vaya a explicar, lo que se vaya a hacer y no estar, ¿en qué página está? Vamos a volverlo para atrás. Es el párrafo segundo, el párrafo tercero. Eso, y los alumnos también se ponen con el profesor y a veces es un tiempo invertido allí que, siempre, que se puede evitar que se pierda. Entonces, eh, podemos corregir un poco eso aplicando estas pequeñas cosas. Una vez finalizada la lectura, el profesor debe llamar la atención sobre lo que acaba de leer, la pizarra, los cuadernos o sobre lo que haya decidido hacer. Esto le permitirá darle al profesor una idea de cuáles alumnos están pendientes de la clase y de cuáles se quedaron usando el teléfono para otra cosa. O sea, terminó la fase de leer la parte del libro, vamos a ver algo en la pizarra, vamos a ver, a hacer un ejercicio, vamos a hacer algo. Y cuando yo esté explicando ya que terminó esa fase, nadie debería estar en clase con el teléfono para arriba y para abajo, viendo o haciendo. Entonces, ya yo sé qué alumnos están en eso. ¿Ok? Aquí el profesor tiene que empezar a desarrollar este aspecto para evitar eso. Con esto el profesor tendrá una idea de cuáles alumnos están atentos y puede decidir hacer o no un llamado de atención. Pues se lo puede decirle a tal alumno, no me estés preguntando, mira que tú eres el que más me pregunta, estás en otra cosa en el teléfono o estás jugando en el teléfono, no quiero que me estés interrumpiendo la clase si vas a estar en esto. ¿Okay? Esas advertencias pueden darse allí. Pero en el fondo, ¿qué persigo yo con esto? Primero, responder preguntas o dudas a los alumnos que están prestando atención. ¿Okay? Acá, conductismo. Voy a premiar a los que me prestan atención, ¿verdad? Y no voy a responder preguntas o no voy a ser tan a responderle
cada ratico o que me hagan preguntas fuera de lugar a los alumnos que no me estén prestando atención. Esto lo quiero hacer con el punto 2, que es evitar que los estudiantes que están usando el teléfono para hacer actividades no relacionadas con la asignatura hagan preguntas que retrocedan la clase a un punto anterior y dificulten el proceso de la jornada educativa. ¿Ok? Impedir que piensen que no importa si revisan algo en el teléfono, ya que lo único que tienen que hacer cuando termine es preguntarle al profesor y listo, abusando de la buena fe del profesor que siempre explica cuando le preguntan. El alumno se pone a ver sus cosas, termina a ver su cuestión en WhatsApp, lo que está haciendo, y luego pregunta, pero hace una pregunta de algo que ya se había hablado de hace 5 minutos atrás. Y otra vez a devolvernos, otra vez a explicar. O sea, ¿okay? También esta conducta potencialmente tiene un efecto acumulativo en cuanto a limitar el tiempo que el profesor pueda dedicarle a otros temas durante el semestre, perjudicando a los otros alumnos que se quedarían sin ver estas clases por culpa de dicha conducta. ¿Okay? Esto también evita que por responder estas preguntas lo que se entienda porque están atentos se distraigan debido a que se va a volver a explicar lo mismo. ¿Ok? Fíjense, lo que vimos en el video anterior del conductismo, acá es eso. El profesor se acostumbra a preguntar, a responder siempre y el alumno también se acostumbra a esa facilidad de que le respondan cuando él quiera. Entonces, esa conducta está allí. Inclusive a veces ni el profesor ni el alumno se dan cuenta de esa sinergia, de esa interacción que ellos tienen. Eso a la larga, en este caso, si eso ocurre mucho durante el semestre, lo que hace es que el contenido no se va dando cabalidad. ¿Por qué? Porque los alumnos empiezan sin querer, porque es la conducta, ¿no? O sea, ni siquiera es, acuérdense que a veces es incondicionada, ¿ok? Eso es estímulo incondicionado, o sea, algo está ocurriendo, a veces nadie se da cuenta, sin nadie está pendiente de eso, ocurre y ocurre constantemente. Entonces, eso a la larga lo que hace es que se dé menos contenido, ¿ok? Y para los alumnos que se quieren aprender de su profesor, de que se quieren escuchar clases, porque están viendo matemáticas 2 y después van a ver matemáticas 3 y si hay algo que no vieron acá, eh, eso le causa, a ellos le está causando un daño. Para eso, pues, porque siempre, pues, si todo es tener un libro y, y leerlo y pensar que con eso nada más se da, es como decir que, bueno, ¿para qué existen los profesores? O sea, yo tengo un profesor allí capacitado que sabe todo, eh, de a cabo a rabo, que me puede solucionar y enseñarme y que yo pueda aprender bien todo el contenido a cabalidad de mi asignatura y porque otro alumno está allí revisando el teléfono, eso a futuro me quita tiempo para que el profesor diga, no, se acabó el semestre y a este contenido está bien, lo voy a, pues yo no lo entiendo, entonces no es la intención, ¿ok? Y también esto o la desaparición de esta conducta, tan, tan, otra vez, conductismo, también va a hacer también que los alumnos que se ponen a revisar el teléfono o no están atentos, bueno, empiecen a estar atentos porque ya no se le van a responder las preguntas. Así de simple. Así de simple, o estás pendiente, no me devuelvas la clase y permíteme a mí darle clase al quien quiera escucharla. ¿Okay? Y el que no quiera, bueno. ¿Okay?
Continuamos. Durante la explicación, el profesor siempre debe estar pendiente de los alumnos que estén prestando atención, hacerles llamado como esto es importante, miren aquí, se va a evaluar seguro. Mientras más atentos estén los alumnos, menos explicación dará el profesor. O sea, tú ves que se están distrayendo, comienzan a hablar, tú das un golpecito ahí a la pizarra o al levantar un poco la voz o dices, miren, vean el párrafo tal, esto va a juro para el examen. O si tú sabes esto o aprendes esto y lo dominas, ya prácticamente te puedes considerar que tienes esta materia aprobada. Eso motiva, eso llama la atención, eso hace que el alumno esté pendiente de lo que está diciendo el profesor, se vuelve hace que la distracción desaparezca y él vuelva la atención a lo que está hablando el profesor. ¿Okay? Luego vamos a hablar otro aspecto que también recomiendo o propongo. Da todo el contenido de las páginas del libro seleccionadas. Esto es importante debido a que limita la profundidad en que vamos a dar contenido y el tiempo que se invertirá para la explicación del mismo. ¿Okay? Voy a dar 5 páginas, 3 páginas y claro, tú como profesor quisieras explicar todos los orígenes y por qué se dio, por qué no se dio y a qué podemos hacer con él, pero el simple hecho de ya tener un, un plan de trabajo que si no lo cumplimos se me va a acabar la hora de clase, va a quedar incompleto. Ya esto hace que yo pueda, de alguna manera, limitar lo que voy a hacer en clases. Entonces, permite, en función de lo anterior, administrar la extensión de los temas a tratar y cuánto vamos a explicar de los mismos. Hasta que me paro, hasta que explico. Y esto también nos da un horizonte, un ámbito de movimiento, qué voy a explicar, qué no voy a explicar, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Esto prepara mentalmente a los alumnos para la jornada de clase. Vamos a ver 5 ejemplos, vamos a hacer tal esto, vamos a hacer esto. Esto es nuestro plan, tenerlos allí. También sirve de discusión, de disuasión para los alumnos que solo preguntan para retrasar el desarrollo de la clase, buscando que se dé menos contenido. El profesor siempre va a persigue terminar la, lo que quiera dar, va a dar 5 páginas, eso es su costumbre, eso es lo que hace. Entonces, si me pongo a preguntar mucho, no va a tener mucho sentido porque si lo hago y ya yo lo sé de antemano, qué es lo que va a hacer el profesor y los alumnos, ese alumno toma una actitud disruptiva de no dejarme terminar la clase, de estar interrumpiéndome, de hacer algo, simplemente puedo decir que la materia está vista o que ya voy a hacer la evaluación. Hay muchas cosas que el profesor o medidas que puede tomar el profesor allí, pero pero si el alumno ya sabe de antemano que yo ya lo pagué, eso va a ocurrir en ese día, no, para él no va a tener, espero o pienso yo que para él no va a tener sentido estar planeando hacer estas cosas para que se dé menos contenido, porque al final el contenido se va a dar de una u otra forma. Eh, También propongo complementar la lectura del libro, o sea, la actividad que se hace de la lectura del libro. Acá tenemos la pirámide de aprendizaje de Connie Blair. ¿Okay? Él habla mucho de, este, de esto, hizo varios estudios, dicen que el aprendizaje
de los alumnos tiene, o ellos para escuchar, tiene un promedio de retención de ese aprendizaje de 5%, cuando se dedican a leer de 10%, cuando este, van a utilizar audiovisuales, por ejemplo el video, tiene un alcance del 20%, las demostraciones tienen 30%, la argumentación tiene 50%, realizar práctica tiene 75%, y enseñar a otros tiene 90%. ¿Okay? Bueno, acá tenemos también la fuente, entonces fue traído de la revista Digital Ciencias Sociales, esta revista digital, de la Universidad de Zulia. Y bueno, esta información está por allí, y en virtud de esto vamos a intentar ir a escalar, o bajar en esta pirámide, a ver qué podemos hacer de ella para mejorar un poco las clases. Bueno, se propone complementar la lectura del libro, que según la pirámide de aprendizaje de Connie Blair, solo logra un 10% de efectividad cuando se efectúa para llevar a cabo el proceso de aprendizaje, con otras que según dicha pirámide se le dan bien a las matemáticas, como son la de demostrar, argumentar y realizar prácticas. ¿Okay? Cada una tiene 30, la otra tiene 50 y la última tiene 75%. El profesor, mediante el enfoque conductista de Bandura del aprendizaje por observación o vicario, etapa del aprendizaje vicario, o del enfoque cognitivo de Gagne, los eventos de la instrucción, puede preparar ejercicios matemáticos que se encarguen de desarrollar estos 3 puntos: demostrar, argumentar y realizar prácticas mencionados anteriormente. Con el primer enfoque, el profesor sirve de modelo para los estudiantes, y con el segundo enfoque hace de guía y custodio del proceso de aprendizaje de los alumnos. ¿Okay? Entonces, vamos a ver acá, profesor, con lo que vimos en el video anterior, vamos a intentar de que sus ejercicios se guíen por más o menos por esos pasos, y que aparte de lo que sea la lectura del libro, vamos a incluir que todo esto se base también en que en clases sean actividades que orientadas a estos 3 puntos: a demostrar, argumentar y realizar prácticas. Okay. Bueno, ¿cómo se va a hacer esto y cómo lo vamos a ir viendo? También lo vamos a ver en los momentos. Voy a hacer unas pequeñas nociones sobre esto, pero el profesor debe seleccionar bien, inspirarse en estos modelos de aprendizaje que le estoy recomendando aquí. De repente, en una investigación que él haga, consiga otra cosa que se le molde más a su estilo de enseñanza, bienvenido sea. Pero sí ceñiendo un poco a que todo esté enfocado en esta parte de demostrar, argumentar y realizar prácticas. ¿Okay? Para ir complementando lo que se hace en el libro. Utilizar el aprendizaje por observación o vicario para evidenciar los temas más abstractos o difíciles de explicación, ya que tan solo escuchar, que según la pirámide tiene una efectividad de 5%, no permite a la mayoría de los alumnos comprender de qué se está hablando. Simplemente las advertencias que haga el profesor nunca serán entendidas en su totalidad. El profesor dice que esto, si no atiende que si no hacen aquello, que si no hacen aquella habilidad, porque si el alumno en realidad nunca ha experimentado ese conocimiento, nunca ha
ha visto o ha entendido capacidad, hasta dónde me puede llevar la aplicación de algún teorema, este, qué me puede significar el axioma, cómo eso modela todo el conocimiento que yo voy a recibir o cómo se hacen los ejercicios o cómo eso influye en todo lo que yo voy a hacer durante el semestre. Si esa parte que son esos conocimientos que son tan abstractos, olvídalo. Eso es como el dicho de que no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. O sea, si el alumno no tiene, no sé qué le puede pasar por la mente. A mí cuando el profesor o mis profesores de matemáticas me decían, no, que si no haces esto y no entiendes esto, nunca vas a aprender, te va a ir mal, los ejercicios nunca te van a salir. Y yo lo que pensaba era que cuando yo escribiera en el ejercicio, que va a hacer el ejercicio, va a saltar de la hoja y me va a atacar. O sea, ¿por qué? Por mi propia incapacidad, por mi poca experiencia o nula experiencia sobre lo que me estaba diciendo el profesor. Entonces, es bueno inmediatamente esa advertencia, mira, esto yo te puedo, en el examen te puede salir algo como esto, o esto si tú no lo aprendes, si yo a mí se me ocurre hacer el examen o poner esto así, así, tú crees que lo puedas responder y cuando tú enfrentas al alumno con esa realidad en ese momento, él por observación se da cuenta de que la profundidad de lo que tú estás diciendo es así como vamos a intentar a enfrentar al alumno con la realidad. ¿Qué razones? ¿Para qué? Para cuando una segunda advertencia o una tercera advertencia que tú le hagas y le digas, mira que esto o aquello es complicado, si tú no lo ves, ya él agarra y pele los ojos y vea, vamos a ver de qué está hablando el profesor. Vamos a ver, eso ocurre por eso. ¿Okay? Entonces, eso es otra cosa que podemos ir atacando para que el alumno vea de qué se tratan las cosas. Cuando uno lo llama la atención sobre algo, es porque a eso tiene detrás otras cosas, que no es solamente las ecuaciones, lo que yo estoy poniendo allí en la pizarra o lo que yo estoy hablando, sino que eso atrás tiene otras cosas que tienen que ser comprendidas y asimiladas debidamente. Bueno, continuamos. Eh, en la propuesta didáctica, eh, este, vamos también a una propuesta de manejo del tiempo de duración de las actividades realizadas en clase. Entonces, tomando en cuenta eh, que las horas de clases de duración son superiores a 2 horas continuas, no estoy hablando de horas académicas, horas normales, y las páginas del libro seleccionadas, y se propone dividir estas horas en momentos que duren entre 15 y 20 minutos, tiempo que diversos estudios indican que la atención empieza a decaer. ¿Okay? Eh, estos momentos pueden ser una charla introductoria sobre el tema o temas a tratar, hablar también de su interrelación con lo que se ha tratado anteriormente, Gagner, estoy hablando de Gagner, pudiendo también incluirse algunos matices motivacionales, Gagner, Bandura también. O sea, por otra parte, este momento sirve para que los alumnos intervengan o expongan algunas tareas asignadas a realizarse en clase. No sé si por si el profesor dejó algo en la clase anterior para que estudien, investiguen, hagan algo, ese es el momento para que los alumnos hablen, digan qué es lo que hicieron, qué no hicieron, ahí tienen su espacio. Luego se propone un segundo momento, el desarrollo de los contenidos con la lectura del libro. Eh, eh, luego, ¿okay? Solicitar a los alumnos, después de esa lectura, esa aplicación que hace el profesor,
Acuérdense que estoy poniendo 15, 20 minutos por cada momento. Solicitar a los alumnos la aplicación de los conocimientos adquiridos, resolviendo un ejercicio, estudiando un ejemplo, entre otras actividades. Recuerden, ahora acuérdense que la inspiración de esos ejercicios, esos ejemplos, ya no está en el contexto de lo que se está leyendo en el libro. Eso está en el contexto de lo que dice la pirámide, que deben estar orientados a la argumentación, a la demostración y a los y realizar prácticas, o sea, buscar siempre que los ejercicios estén enfocados a eso, ¿ok? Como lo exponga el profesor, como le diga a los alumnos que lo hagan, siempre a estar aquí, que no sea simplemente mera lectura, mira, ver el resultado, que vea esto, que compara lo que tendrá un libro, sino de hacer un poco más desafiante esa parte, ¿ok? Poner al alumno, acuérdense de lo que vimos del cerebro de los adolescentes, ellos sí pueden afrontar cosas de este estilo. Y eso es que en lo que podemos aprovechar. Pueden ser desatentos, tendencia a tomar malas decisiones, pero cuando se les afronta alguna actividad que los desafía, que pueden llevarlos hasta algún límite, eh, esto también tiene sus efectos. Eh, Continuando, también propongo un cuarto momento, que realicen una actividad que resuma todo lo que han aprendido, como una guía de pasos para resolver los problemas matemáticos específicos. Si es un procedimiento muy largo para resolver alguna integral, alguna derivada, pues regla académica, hasta que ellos te hagan. Mira, ¿cuáles son los pasos? Son 7 pasos, 8 pasos. ¿Qué hiciste? Bueno, enuméralos, preséntalos en clase. Vemos y sometámoslo a discusión. Vemos a los alumnos que si los pasos están bien o les falta algo. De repente, eso les sirve a ellos para afrontar un examen, presentar una evaluación. Ya tener claro qué es lo que se hace y qué es lo que no hace, de dónde salen las cosas, por qué salen las cosas. Un paso le va guiando a otro. Todas esas cosas. Que plantee un ejercicio que ejemplifique todo lo que ha aprendido en la clase, que sean ejercicios complejos, que se vea todos los métodos, que lleve el método al límite, a lo máximo. Eso también puede ayudar a, en esta parte. ¿Okay? Por último, también puede asignar una tarea a realizarse en el aula. A esos 20 minutos, mira, vamos a resolver tu ejercicio. También lo puedes sacar del libro, no hay problema, sáquelo del libro, pero vamos a coger los ejemplos eh, más desafiantes, vamos a cambiarle ese mismo ejercicio de enunciado, se lo ponemos al revés, le ponemos los resultados, o le sacamos un dato que se pueda deducir, que plantee cómo sería, cómo sería tal cosa o aquello, algo que, 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 que le permita a ellos empezar a ejercitarse y hacer algo por ellos mismos dentro del aula, que cuando tengan una duda puedan consultar al profesor. Por eso, que también agarra, deben estar enfocados, acá les digo, asignar una tarea a realizar en el aula que contengan preguntas y ejercicios similares a lo que saldrán en las evaluaciones. Si tú haces una evaluación difícil, que ponerlos a pensar, o un fast, ponle algo similar a lo que tú le vas a poner en un examen. ¿Para qué?
en este momento ayuda a que los alumnos se queden al final de la clase, porque es el último momento. Eso lo motiva. Mira, como dice el profesor siempre aquí nos da por lo menos algo muy parecido al ejercicio, a lo que puede salir en el examen. Y ellos van a estar pendientes, atentos, vamos a ver, vamos a esperar a ver qué es lo que nos dicen. Eh, Motivándolos a intentar resolver lo propuesto por el profesor, solicitando su ayuda, que lo que conlleva a afrontar la evaluación con más confianza. ¿Okay? Si tú partes de lo que va para el examen, tú se lo pones a que lo hagan en clase, obviamente, en un examen le vas a poner algo distinto, que vas a variar algunas cosas, pero si tú le pones siempre cosas similares, aunque sean complicadas, aunque lo invites a pensar, ellos van a estar ahí, no, vamos a esperar a ver qué es lo que pone el profesor. Este va a ser inclusive lo que ellos les va a interesar, ver qué es lo que va, esperar qué es lo que va a salir en el examen. Obviamente tampoco le vas a, si pones 5 ejercicios, no le vas a poner 3 o 4 ejercicios en la práctica que se parezcan mucho a los exámenes, no, le vas a poner 2. O sea, también para darle algo de emoción al examen, ¿no? Pero dale algo para que ellos se queden, para que se pongan, para que lo intenten resolver allí, para que te pregunten, ¿ok? Eso es lo que quiero con este momento. En este caso, eh, en el caso de tratarse varios temas que sean muy diferentes entre sí, el profesor puede repetir o cambiar alguno de estos momentos o simplemente eliminarlo. Este que si tienes que tratar o cambias de una unidad a otra o un ejercicio muy distinto de otro, eh, este, o no tiene mucha relación una cosa con la otra, se puede cambiar un momento, quitarlo, dependiendo eso te lo dicta el contenido. En coordinación con el último momento, estoy hablando del momento de las tareas realizadas en clase, el profesor puede asignar algunas tareas para la casa y, de ser posible, incluir algún elemento motivador. Parte de esta tarea puede ser la lectura de las páginas que se van a tratar en la siguiente clase. Le puede decir, mira, la próxima clase vamos a hacer de la página tal a la página tal. Léansela, estudiensela. Eh, de allí, seguro, vamos a sacar algo para el examen o lean esto para ver cómo es, qué podemos hacer acá para que me hagan una pequeña introducción de, del- de la, en la próxima clase, que ya lo había planteado antes, y también el profesor puede incluir dentro de su plan de evaluación, dar puntos por eso, que dividir los alumnos por grupo durante el semestre y ellos que tengan que dar una exposición de 5 minutos sobre las 3 o 4 hojas de la próxima clase. Cuando empiece es una exposición a juro y que ellos arranquen con un abreboca de lo que se va a ver. Y eso se le da su puntaje. Y esos puntajes van y todos deberían exponer durante el semestre. Y esos son unos puntos que van ahí, que están allí y que pueden hacer. Y si lo aprenden bien, eso lo ayuda bastante al alumno. Recuérdate que en la pirámide que estamos viendo acá de Cody Blair, enseñar a otros, tiene el 90% de efectividad en la retención del aprendizaje. ¿Okay? Einstein. Entonces, si los pone, si me convence, empezar la explicación de alguna cosa, tú le dices que la próxima clase, el grupo X tiene que explicar cómo se resuelve tal cosa y después vamos a hacer un examen donde no van a presentar los alumnos que pusieron, pero sí van a presentar los que están allí, este, los otros alumnos, y si salen bien, yo te aseguro que es, por no sé, vamos a ver si esos alumnos que aprenden. Y y eso es una forma
de ir aprovechando las potencialidades que nos dice esta pirámide. A ver cómo podemos ir mejorando, cosas para incluir en, en nuestras clases de matemática. Bueno, otra cosa que voy a proponer, también propongo incluir entre la ejecución de los momentos, entre un momento y otro, o que también sea parte de un momento, la técnica storytelling, que es de narración de historia. Esta técnica storytelling, o tenji en español, correctamente aplicada, logra lo siguiente: facilita el recuerdo o acceso sencillo a la memorización, vincula las emociones y la empatía, propicia el aprendizaje reflexivo, promueve el uso del pensamiento y manejo del entendimiento de diálogo, fomenta el pensamiento crítico, inspira y motiva a la audiencia, genera y construye conocimiento e información a partir de la experiencia de otros, impulsa la identidad con base a las características grupales y comunidades, promueve la adaptación de distintos puntos de vista, ayuda a transferir las emociones, sensaciones, experiencias vividas por el narrador a los espectadores y la audiencia, mejora la competencia de la comunicación lingüística, afina el empleo de los recursos LATI y dispositivos multimedia, favorece la atemporalidad y la actualización del contenido informático, eleva la creatividad y la imaginación de los estudiantes, facilita la adaptación de nuevos procedimientos en la praxis educativa. Acá está la fuente: ensayos de estrategia en ciencia aprendizaje de Stormbrick, de educación superior, por los autores del ensayo, que es Germán Sabrano, Luis Guevara y Nancisa. Acá pues podemos, a mí como profesor, aparte de todas estas, la que más me interesa es la que inspira y motiva a la audiencia. ¿Okay? Siempre algo que me esté motivando, que esté inspirando, perfecto. Si podemos echar una historia entre unos momentos o algo, perfecto. Si algo que ayude a motivar a que los alumnos les suba el ánimo en algún momento, pero bienvenido sea. El profesor siempre debe monitorear el desenvolvimiento y la duración de los momentos, que pueden durar a veces más o menos. O sea, 15, 20 es nuestro límite, pero también puede durar 10 minutos, a veces puede durar un poquito más, 25, pero siempre persiguiendo eso. Debe revisar cómo está el ánimo de los alumnos, si preguntan siempre lo mismo, si no hay compromiso con hacerlo asignado, si le da cuesta pues, entender los contenidos, o responden siempre con una sola palabra a, a preguntas que requieren argumentación. Usted preguntar: mira, ¿por qué está pasando aquí? Nada, sí, y no te dicen cuando es algo, una respuesta que debe ser compleja. Entonces, simplemente estos síntomas son síntomas que los alumnos necesitan un descanso. El profesor simplemente puede dar un breve receso, puede aplicar el storytelling, echa una historia, los ayuda, los sube, los distrae, los pones allá o los inspiras, y luego puedes hacer otra actividad que tú creas que puede ayudar en ese momento. Eso es algo que tú puedes hacer de manera que tiene que ver con que sea algo oportuno, que se da que tenga las condiciones para que ocurra. Y esto, cualquier cosa que permita motivar a retomar las clases con la atención requerida de los alumnos para seguir con el proceso de aprendizaje. Eso lo puedes ver en su momento, que puedes hacer con los alumnos.
Otra cosa que propongo es cuando los alumnos requieran eh, prestar atención para realizar una actividad, el profesor debe evitar que se generen situaciones que compitan con la atención del estudiante, como solicitar que hagan simultáneamente otra cosa, ya que esto podría afectar el desempeño del alumno. Si es obligatorio que tiene que hacer las dos cosas, procurar que sean realizadas de manera alternada. O sea, que estén ocurriendo dos cosas, evitar que la atención sea dividida. Hay estudios que están empezando que dicen que van contra el paradigma de este de que el ser humano puede hacer dos actividades al mismo tiempo. Cuando se habla de esto, se habla de dos actividades cognitivas al mismo tiempo, que aparentemente eso no es posible, o se hace una y la otra la hace muy mal, o la... Bueno, eso están unos estudios que están empezando a correr por allí, eh, y bueno, vamos a estar pendientes en este aspecto, pues. Siempre evitar hacer dos cosas. O sea, no te habla- o sea, hay que separar esto como que cuando uno está, qué sé yo, escribiendo o limpiando la casa, uno puede escuchar música. No, no es lo mismo. O sea, te hablan de actividades cognitivas, ¿ok? Que implica que haya un proceso de aprendizaje. Lo que hemos visto, no se pueden aprender dos cosas distintas a la vez, ¿ok? Eh, entonces, bueno, eso por allí están corriendo los estudios. Vamos a ver qué sale en el futuro. Se propone hacer estos cambios lentamente, ir observando su evolución paso a paso, comenzar con que tenga indicadores claros que muestren su efectividad. Por ejemplo, para evaluar la atención, puede decir en clase que el examen va a salir un ejercicio igual a este, solo que en lugar de esto va a tener aquello. O sea, decir en algún momento de la clase, en algunos de los momentos que ya hemos hablado, eh, esto va al examen, seguro, pero va a salir con esto y con esto. Sin mucho periquito. Va a salir muy parecido y luego cumplirlo. Pues con el examen exactamente le sumas lo que tú prometiste. Solo son. Y vas y ver si en verdad la mayoría de los alumnos en ese ejercicio que tú propusiste, la mayoría salen bien, si lo resuelven correctamente. O sea, si te están escuchando, o sea, y empiezas de allí, te vas viendo qué cosas dice y qué cosas no dice para ir puliendo la atención, de cómo le vas ganando la atención de ellos. ¿Ok? Otra forma que podría servir de indicador en la mejora de la atención es la reducción del número de preguntas sobre un mismo tema. Esto es debido a que estás propiciando el aumento de la atención y reduciendo la fuente de distracción. Las distracciones son nuestros enemigos. La atención, nuestra mayor amiga. Si tú ves que ya empiezan a hacerte preguntas diferenciadas o diversas, no es que, profesor, ¿cómo se hace esto? Tú lo explicas. Y luego al segundo te explica otro alumno hacerte la misma pregunta o la misma pregunta de atrás para adelante y un tercer alumno. Entonces, ¿qué está pasando? Yo he perdido la capacidad de aprender, están desatentos, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú logras que ellos te sigan, que mantengan esa atención en ti, vas a ver que las preguntas van a ser unas y probablemente mm, se vuelva a repetir, pero no va a ser de seguido que te estén preguntando lo mismo. Y no que no, tampoco que sea destiempo con las otras cosas que tú hagas, meter el ejercicio y te vuelvan a preguntar lo mismo. ¿Okay? Todo esto, si lo estamos haciendo bien, si estamos procurando la atención de los alumnos, entonces ese tipo de preguntas o esa reducción de preguntas repetidas debería bajar. Bueno, muchas gracias. Eso es todo para mi propuesta didáctica.